Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos, dedicado a aspectos de la mecánica de fluidos para ingenieros químicos, para profundizar en los aspectos claves del comportamiento de los fluidos en equipos de proceso. Mi nombre es José Ángel Sorrentino, soy el editor de este contenido y los acompañaré en este recorrido. El aspecto que veremos en esta oportunidad corresponde al tema Introducción a los flujos y a los fluidos, y en particular estudiaremos los contenidos asociados a la ley de Newton de la viscosidad en su formulación vectorial tensorial. La descripción de la ley de Newton de la viscosidad se suele hacer para un fluido que se mueve en una dirección y la velocidad cambia en la dirección perpendicular al flujo. ¿Qué pasa si el flujo es tridimensional, pero aún dominado solo por efectos viscosos? Transformando la interpretación intuitiva en una conceptualización vectorial se puede llegar a esta generalización. Sin embargo, en el caso del transporte molecular o difusivo de cantidad de movimiento expresado por la ley de Newton, esto conlleva al uso de tensores. En su famoso libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, Sir Isaac Newton dedicó el segundo libro al movimiento de los cuerpos, cuya sección 9 trata sobre el movimiento circular de los fluidos y postula que la resistencia que se genera del requerimiento de lubricidad es proporcional a la velocidad a la cual las partes del fluido se separan unas de otras. Lo que Newton llamaba resistencia se conoce hoy en día como el esfuerzo friccional. El requerimiento de lubricidad, también traducido como falta de deslizamiento, es la propiedad del fluido llamada viscosidad. Y la velocidad a la cual las partes del fluido se separan unas de otras es una clara referencia al gradiente de velocidad. La ley de Newton de la viscosidad establece una relación entre el esfuerzo debido a una fuerza en la dirección J, que equivale a un movimiento en esa dirección, y el gradiente de velocidad en la dirección perpendicular al movimiento, es decir, la dirección y. Esta relación es una proporcionalidad, y el parámetro de proporcionalidad es la viscosidad dinámica, μ, una propiedad de la sustancia, que para los llamados fluidos newtonianos es una constante, a una temperatura y presión dada, pero en general depende del esfuerzo aplicado. En mecánica de sólidos, el esfuerzo de corte, tau y J, es el esfuerzo asociado a una fuerza en la dirección J, aplicada sobre un área orientada en la dirección y, mientras que en mecánica de fluidos es también la densidad de flujo de cantidad de movimiento lineal en la dirección y, causada por una fuerza en la dirección J que resulta en un movimiento en esa dirección. Esta expresión puede generalizarse, incorporando la naturaleza tensorial del esfuerzo, que es un tensor de segundo orden. También el gradiente se transforma usando su naturaleza tensorial y se denota como el tensor gamma punto, llamado el tensor tasa de corte o tensor de la rapidez de deformación. El tensor esfuerzo de corte, tensor tau, que representa la densidad de flujo de cantidad de movimiento, es proporcional al tensor rapidez de deformación o tasa de corte, tensor gamma punto, y la proporcionalidad es la viscosidad dinámica del fluido, μ. Para incorporar la compresibilidad se añade un término que incorpora la llamada viscosidad dilatacional, kappa, en un término que se anula para fluidos incompresibles, pero permite entender el comportamiento de gases poliatómicos e incluso de líquidos que contienen burbujas. La ecuación puede escribirse en la llamada notación vectorial o en la notación indicial, para describir los componentes del tensor. El tensor esfuerzo tiene la característica de ser simétrico y la viscosidad dilatacional solo tiene influencia en los términos de la diagonal. Para fluidos incompresibles, el término que contiene la viscosidad dilatacional, kappa, se anula, puesto que la divergencia de la velocidad es cero. Esto permite una ecuación en notación indicial bastante compacta. Desarrollando esta expresión, se puede escribir la matriz de los componentes del tensor esfuerzo y la matriz de los componentes del tensor tasa de corte, en coordenadas cartesianas. Claramente, la diagonal del tensor tasa de corte tiene características especiales. Además, ambos tensores son simétricos respecto a la diagonal. Nuevamente, la notación indicial permite una representación más compacta de estas expresiones. Nuevamente, la notación indicial permite una representación más compacta de estas expresiones. Para coordenadas cilíndricas, los componentes no son obvios, pero la adecuada aplicación de los conceptos de matemática vectorial
permiten obtener los componentes de los tensores en este sistema coordenado. Como era de esperar, para coordenadas esféricas los componentes presentan una forma más compleja. Aquí podemos ver los esfuerzos normales, que son la diagonal del tensor. Mientras que en este caso se pueden ver las expresiones correspondientes a los esfuerzos tangenciales o de corte propiamente dichos. Resumiendo, hemos pasado de una representación sencilla de la ley de Newton de la viscosidad a su representación vectorial tensorial, identificando que el tensor esfuerzo viscoso, tau, es proporcional al tensor tasa de corte, gamma. Como ya habíamos comentado, la proporcionalidad de esta relación es la viscosidad aparente del fluido, que para fluidos newtonianos es independiente del esfuerzo aplicado, pero que para los fluidos no newtonianos existe una dependencia, considerada en la reología del fluido, y también mantenemos el signo menos para enfatizar que la transferencia de cantidad de movimiento ocurre en la dirección en que decrece el gradiente de velocidad. También incorporamos la notación usada por Beard en su libro de fenómenos de transporte para el tensor tasa de corte, que lo representa como función del producto diádico del operador gradiente y la velocidad y de su traspuesta. Y también mencionamos que un tratamiento estricto del problema físico requiere la incorporación de los efectos de compresibilidad del fluido, mediante un término que incluye la divergencia de la velocidad, que es cero para fluidos incompresibles, y la viscosidad dilatacional, kappa. En consecuencia, pudimos evaluar los componentes del esfuerzo viscoso en los tres sistemas de coordenadas, que están presentados aquí, pero que pueden ser consultados en referencias de mecánica de fluidos con enfoque de fenómenos de transporte, o directamente en el libro de Beard. Muchas gracias por haberte conectado a esta herramienta de conocimiento. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de Introducción a la Fluidodinámica de Procesos. Para cualquier consulta personalizada no dudes en contactarme por los canales disponibles. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos.